Encontró el ataúd por accidente. Halen Quaid llevaba horas arrastrándose por las entrañas de la luna de la bóveda abandonada, buscando una señal de calor que parecía oro de Salvador. Su lámpara lamía pálidas costillas de metal talladas con una escritura estelar más antigua que la República. Su aliento se condensaba en el aire gélido. La señal terminaba en una puerta negra de Tauro con forma de iris. Tocó el panel. La antigua cerradura suspiró. El iris se abrió. Dentro, la habitación parecía una catedral hecha para ingenieros. Un círculo de consolas alrededor de una cuna de cristal. La escarcha humeaba sobre la superficie de la cuna. Una mujer yacía dentro como un arma sobre terciopelo. Cabello oscuro como un eclipse, piel punzada con tenues constelaciones, un entramado de tinta luminosa trazando sus venas. Cuando el código de la bóveda reconoció la presencia de Halen, los sellos se abrieron con una serie de clics que sonaban demasiado a dientes. Sus ojos se abrieron, y sin pestañear. El cristal se dobló. Se incorporó con un movimiento suave y pausado, y la presión del aire en la habitación pareció cambiar a su alrededor, como si el lugar conociera a su creador. ¿Designación?, preguntó con voz tranquila y precisa. Halen, consiguió decir, porque huir no era una opción y mentir parecía un suicidio. Se puso de pie. La escarcha se desprendió de ella como si se negara a aferrarse. Soy Sable, dijo. Recurso 13. Viuda de imperios. Rió porque el miedo a veces se disfrazaba de ese modo. Encantada de conocerte, Sable. Soy mensajera. No lo intentaba. Libérame. Inclinó la cabeza, leyéndolo como un asesino lee un mapa. Dio un paso más cerca y, en algún lugar lejano, unas máquinas ocultas despertaron como un trueno. Entonces, ¿por qué rompiste la última cerradura? Halen pensó en los avisos de recompensa que destellaban en las redes de alimentación de Halcyon con su rostro, en los 3 nombres que lo perseguían. El gobernador Kestrel de Lysander Prime, la capitana pirata Vera Kill y el mariscal Chow del cuerpo de interdicción. Había entrado en esta bóveda huyendo de sus armas. Mala semana, dijo. Necesitaba una puerta que no se abriera. Sable sonrió, delgada como una cuchilla. Has abierto otra. Estudió su estremecimiento. Dime, Halen Quaid, ¿cuál de tus enemigos muere primero? La pregunta se quedó entre ellos como una pistola cargada. Antes de que pudiera responder, la bóveda se estremeció. Drones, elegantes como avispas, entraron en tropel por el iris, con los colores de Kestrel brillando en sus caparazones. La unidad líder escaneó, reconoció su rostro y disparó. Sable se movió. Más que atacar, reconfiguró la habitación a su alrededor. Ella atravesó los rayos de calor antes de que existieran, arrancó un fragmento de vidrio caído de la cuna y dibujó un círculo en el aire. El círculo chispeó y se convirtió en un escudo. Los disparos impactaron y se dispersaron como calor inofensivo. Ella movió su muñeca. Los pernos de tungsteno se doblaron en el aire como si hubieran recordado un camino diferente. Cuando tocó el suelo, los conjuntos de objetivos del dron murieron con un suspiro eléctrico colectivo. El pasillo se llenó con el olor a metal caliente y nieve limpia. Tus perseguidores no son interesantes, dijo Sable, volviéndose hacia él. Responde a la pregunta. Halen tragó saliva. La parte de él que había estado huyendo durante meses, la parte que había visto a su hermana pequeña Mira sacar a rastras de su hábitat por los hombres de Chow para tener influencia, tenía una respuesta preparada. Kestrel. Kill. Alineadlos. Dejad que la mujer más peligrosa de la galaxia atraviese el horizonte. Pero había visto lo que costaban las respuestas fáciles. Ninguna, dijo. Examinar. Levantó la primera señal real de sorpresa. Explícate. Dijiste que fuiste un activo que creó las viudas del imperio. No necesito a alguien que las haga. Necesito un socio. Ayúdame a derribarlas sin convertirme en ellas. Sable lo estudió como si fuera un acertijo escrito en la piel. La pared del fondo de la bóveda los reflejaba.
Un hombre pequeño con una chaqueta remendada. Una mujer que una vez fue un apocalipsis. De repente, asintió. Entonces desharemos las condiciones que los produjeron. Robaron una lanzadera y huyeron hacia Halcyon Spire. Una ciudad se curvaba alrededor del arco azul de la órbita. El neón se fundía con la oscuridad. Sable absorbió el mundo como una lluvia con sabor a cuchilla. Le mostró los niveles del mercado donde los representantes de Kestrel exprimieron a los refugiados por impuestos que alimentaban naves de guerra privadas, los hangares donde Kill vendía medicina robada, las cubiertas legales donde la placa de Chow era una licencia para subastar vidas. El rostro de Mira era muy bueno. Ojo Blanco 12, estaba en su bolsillo, un mensaje de hacía una semana. Estoy bien. No hagas ninguna tontería. Empezamos con Kestrel, dijo Hallen, y Sable no volvió a preguntar quién debía morir. Pidió acceso. Entraron por conductos de aire y pozos de mantenimiento. Las manos de Hallen temblaban mientras saqueaba. Las de Sable no mientras mapeaba los arcos láser en su cabeza. Construyeron un entramado de verdad. Libros de contabilidad, llamadas por canal secundario, el pasaporte de un senador muerto usado 7 veces. Al amanecer, sincronizaron una transmisión con cada pantalla de Halcyon. La voz de Kestrel, untuosa y orgullosa, confesó crímenes que no había tenido intención de confesar. La ciudad respiró hondo. Luego rugió. Por la tarde, Kestrel se había atrincherado detrás de mercenarios. Kill, oliendo las ganancias, llegó a un acuerdo para venderle a Kestrel un salvoconducto. Chow declaró ilegal el motín y autorizó fuego real. Los tres convergieron en los astilleros, donde Hallen y Sable se encontraban con el último relé que necesitaban, un mástil que transmitiría sus pruebas más allá de Halcyon, más allá de cualquier giro local. ¿Cuál de tus enemigos muere primero?, preguntó Sable de nuevo mientras la tormenta se acercaba. Hallen tocó el mástil con la palma de la mano. La tentación de señalar era un peso en sus huesos. Pensó en Mira y en lo que la venganza le enseñaría. El enemigo dentro de mí, dijo con voz ronca. El que quiere la respuesta fácil. Sable cerró los ojos como si estuviera memorizando una nueva ley. Bien, dijo, y entonces los mercenarios atacaron. Era ruido en geometría. El esquife de Kill se inclinó sobre sus cabezas. Arpones de luz clavados en las pasarelas. La línea blindada de Chow avanzó al unísono, con los escudos zumbando. La voz de Kestrel aulló en el oído de Hallen. Corta los pies. O corto tu linaje. Sable se abalanzó sobre ella como un bailarín en el terreno. Ella no mató. Él cambió las cosas. Escudos invertidos. Los rifles florecieron como inofensivas redes de alambre. Un arpón decidió que era una bandera y se desplegó en pleno vuelo, ondeando inútilmente. Cuando un mercenario se abalanzó, ella le tocó el hombro, y su exotraje decidió que abajo era arriba. Hombres y mujeres, repentinamente ingrávidos, flotaban como semillas en el viento. Hallen tendió el último cable y recibió un disparo en el hombro, con un dolor como una estrella que se transforma en nova. El mástil se encendió, enviando la fila por la parte interior del brazo. El mercenario que le disparó volvió a alzar el arma. Sable se giró. Por un instante, la vieja orden la encontró. Un vector que terminó en un cuerpo enfriándose en una pasarela. Hallen la miró a través de la neblina de calor. Negó con la cabeza. Por favor, dijo. No como ellos. Ella exhaló. El rifle se oxidó en las manos del tirador en un torrente naranja. Sable se tambaleó. Cada acto de piedad era un cálculo para el que no estaba hecha. Hallen la atrapó con su brazo sano. Sarense. El astillero se inundó de ciudadanos y trabajadores de la estación. Su ira ahora era un veredicto en lugar de una turba. Kestrel intentó huir y fue acorralada por estibadores con sopletes. El esquife de Kill fue capturado por su propia tripulación, impactada por la transmisión. Chow se quitó la placa y la dejó encubierta como una confesión. Luego se arrodilló donde las cámaras pudieran captarlo.
Al anochecer, el horizonte de Halcyon era un destello de luz. La viga del mástil bordaba las estrellas con una nueva historia, una donde los poderosos derramaban reputación antes de sangrar. La herida de Halen estaba vendada con cinta gris y arenilla. Sable se sentó a su lado en la pasarela, observando la ciudad. «¿Qué harás ahora?», preguntó. «Estoy hecha para los finales», dijo ella en voz baja. Él sonrió exhausto. «Falle, ayúdame a elegir preguntas diferentes». Se giró hacia él, y por primera vez sus ojos no solo eran agudos. Eran curiosos. «¿Cuál de tus vidas se salva primero?», Halen Quaid. Pensó en Mira, dormida en algún lugar bajo el cielo de Halcyon. De tenderos que cerraban temprano porque por primera vez podían. Tomó la mano de Sable, cálida ahora, no la empuñadura de un arma. «Todos», dijo, uno por uno. Sable lo pensó y asintió. Ese es un orden de operaciones aceptable. Afuera, naves trazaban líneas pacientes en la oscuridad. En lo profundo de la bóveda de su diseño, una nueva directiva se escribió sobre la antigua. No que enemigo muere, sino que futuro vive. Y por primera vez desde que se abrió el cristal, sonrió sin aristas. «Tú»,